Hola, bienvenidos al segundo módulo del MOOC de operaciones del Micromaster de Gestión de Servicios. En este módulo vamos a hablar de la capacidad de un proceso. De manera intuitiva podemos entender la capacidad como lo que algo es capaz de hacer. Pero si recuerdan, del módulo anterior, cuando hablamos de procesos, vimos tres componentes principales: el input, la transformación y el output. Todo eso constantemente medido. Vamos a definir la capacidad entonces como el máximo output que un proceso puede producir. Pero cuando hablamos de un proceso, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es el perímetro de análisis de este proceso. ¿Esto qué quiere decir? Y para explicarlo creo que un ejemplo va a ser útil. Si vamos a analizar el comportamiento de un restaurante o el proceso de negocio de un restaurante, podemos hacerlo desde la compra de insumos, a la preparación de la comida, a la atención de los clientes, a la facturación, a la cobranza. En función de lo que queramos optimizar o entender, vamos a definir el perímetro de análisis. Si por ejemplo queremos optimizar la etapa de cocina, definiremos como perímetro de análisis, tanto físico como lógico, la cocina de este restaurante imaginario. Si queremos entender la atención al cliente con el proceso de analizar, definiremos geográficamente la mesa y sus alrededores y lógicamente lo que realiza el mozo y las interacciones con los comensales. Entonces, definido el perímetro, definida la capacidad, lo que vamos a hacer es definir algunas variables o algunos conceptos que describen el comportamiento de un proceso. El primero es el tiempo de flujo. Y les pido acá que recuerden de manera permanente el diagrama de flujo del que hablamos en el módulo anterior. Vamos a definir tiempo de flujo como el tiempo transcurrido desde que un proceso empieza hasta que termina. La producción de una unidad, ya sea de producto o de servicio. Ese tiempo de flujo lo que nos va a dar es el tiempo de respuesta mínima hacia un pedido del servicio que estamos requiriendo. Si por ejemplo tenemos que una persona en un restaurante pide una hamburguesa, el tiempo de flujo de ese proceso que estamos analizando será el que comienza cuando la persona que atiende esa mesa toma el pedido de la hamburguesa y terminará cuando esa hamburguesa es depositada en el plato, en la mesa de la persona que la solicitó. Ese tipo de flujo entonces setea expectativas del cliente en cuanto a velocidad de respuesta. Adicionalmente al tiempo de flujo tenemos que hablar del tiempo de ciclo. Y el tiempo de ciclo es el tiempo transcurrido entre el servicio de dos unidades consecutivas. Esto es, si bien una hamburguesa puede tardar, para seguir con el ejemplo, 10 minutos desde que es solicitada hasta que es recibida por un comensal, esto no quiere decir que la segunda hamburguesa saldrá de la cocina 10 minutos después de la primera. Es muy probable y muy habitual que la segunda hamburguesa salga quizás 30 segundos después de la primera y el comensal que está al lado de quien nos pidió la primera hamburguesa recibirá su hamburguesa 30 segundos después, o en la práctica de manera simultánea, porque la persona que atiende la mesa puede llevar las dos hamburguesas simultáneamente. Esto nos da una idea también de capacidad. ¿Cuántas unidades, ya sea de bienes o de servicios, puede producir esta unidad que estamos analizando por unidad de tiempo? Y va a estar dado básicamente por el tiempo transcurrido entre una unidad y la siguiente. Entonces, dados el tiempo de flujo y el tiempo de ciclo, seguramente nos interesará analizar cuánto tiempo esa unidad de servicio que estamos poniendo a trabajar está ociosa. Vamos a definir eso como básicamente el tiempo ocioso, valga la redundancia, y es el tiempo en el cual cualquier etapa de un proceso no está realizando ninguna actividad, básicamente está esperando. La relación entre el tiempo ocioso y el tiempo total nos va a dar una idea de eficiencia o de utilización de la capacidad de esa etapa del proceso. Vamos a definir ahora el OEE. Esto viene del inglés Overall Equipment Efficiency o bien eficiencia general del equipo. Y es la medición más ácida de la utilización de la capacidad de una unidad de servicio. A modo de ejemplo, para empezar, se toman en general los 365 días del año y uno puede decir, tengo 20 feriados al año. Muy bien, ya tenemos ahí una disminución de eficiencia de 20 sobre 365. Ahora bien, además de los feriados, uno puede tener una unidad de servicio que no trabaja sábados y domingos, con lo cual 2 de cada 7 días va a estar perdiendo esa capacidad instalada. Y si adicionalmente trabajamos 8 horas por día, vamos a estar trabajando un tercio de cada día. Luego, si hacemos un tercio por 5 sobre 7 por 345 sobre 365, nos va a dar una primera idea de cuál es la utilización máxima que le estamos dando a esa unidad de servicio, basada solamente en lo que decidimos tener como tiempo activo de esa unidad. Y así podemos ver que
Por un lado, esas eficiencias tienden a ser muy bajas, hablamos de valores menores al 40%, básicamente porque no utilizamos lo que está disponible. Y siempre es una buena opción entender la OEE, porque nos permite entender rápidamente si lo que necesitamos es realizar una inversión adicional o bien utilizar mejor las inversiones que ya hemos realizado. ¿Qué entendemos por cuello de botella? La etapa de un proceso de menor capacidad. Esto es como decir que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, y lo que hace es limitar la capacidad del proceso en general. Y es central entender cuál es el cuello de botella de un proceso, porque eso es lo que nos permite entender dónde debemos agregar capacidad si la que tenemos no es suficiente, o dicho de otro modo, cuál es la restricción al crecimiento de nuestro negocio si estamos hablando de un servicio. Entonces, entender dónde está ubicada nuestra restricción nos permite invertir de manera racional recursos adicionales para mejorar el output producido. A modo de ejemplo, volviendo al restaurante que mencionábamos anteriormente, si la unidad de servicio son los ayudantes del chef que están en la cocina preparando las hamburguesas que cada una de las personas fue solicitando en las distintas mesas, podríamos decir que el cuello de botella del proceso de preparación de la hamburguesa está dado por la capacidad del chef de preparar hamburguesas, para este caso bien simple. Entonces, ¿qué debiéramos hacer si queremos incrementar nuestra capacidad? ¿Tener más mozos? No, si es que la capacidad de los mozos fuese mayor que la de los ayudantes de chef. ¿Tener más mesas? No, porque la capacidad que nos está limitando es la preparación de hamburguesas. Lo que debemos hacer es incrementar la cantidad de ayudantes de chef. Supongamos que lo hacemos y pasamos de tener 2 a tener 4. Muy bien, duplicamos nuestra capacidad de preparar hamburguesas. ¿Seguros podemos estar de que vamos a duplicar entonces la cantidad de hamburguesas producidas? No necesariamente, porque lo que puede suceder es que habiendo duplicado la cantidad de ayudantes de chef, lo que nos falten ahora sean mozos capaces de tomar esa cantidad de pedidos de hamburguesas para optimizar el funcionamiento del proceso en general. Entonces, antes estaba la restricción en la cantidad de ayudantes de chef, ahora está en la cantidad de mozos o de personas que pueden tomar pedidos en las distintas mesas. En síntesis, el cuello de botella no desaparece, solo se traslada entre las distintas etapas del proceso que estamos analizando. Todas aquellas etapas de un proceso que tengan una capacidad mayor a la del cuello de botella van a tener capacidad no utilizada. Y esto es una ineficiencia que es imposible de evitar a menos que todas las etapas tengan exactamente la misma capacidad, que es algo muy poco probable. Y la segunda consecuencia de este traslado del cuello de botella o del cuello de botella como entidad que rige la eficiencia de un proceso es que el tiempo de ciclo del que habíamos hablado anteriormente, entendido como el tiempo transcurrido entre dos unidades sucesivas del proceso, va a ser el mismo que el del cuello de botella, porque el tiempo de ciclo es la inversa de la capacidad. Entonces, el cuello de botella define la capacidad del proceso y al mismo tiempo su tiempo de ciclo. Hay etapas de un proceso a gestionar, básicamente el cuello de botella, que va a ir cambiando de ubicación. Y hay etapas de un proceso a aceptar como de una eficiencia menor al 100%, que son todas aquellas que no están siendo el cuello de botella en ese momento, en esa configuración del proceso. Esto segundo, aceptarlo, hasta tanto seamos capaces de incrementar la capacidad del cuello de botella. Bien, hablamos hasta aquí de la capacidad, pero no tiene sentido pensar la capacidad sin tener en cuenta la demanda. Entonces, lo que nos interesa realmente es comparar las curvas de demanda con las curvas de capacidad. ¿Y qué podemos hacer para empezar? Bueno, ver cuál es mayor. Si tenemos una demanda mayor a la capacidad, sabremos que estamos dejando parte del negocio fuera, que no tiene por qué ser una mala decisión, puede ser una decisión correcta de negocio. Y si tenemos una demanda menor a la capacidad, estaremos perdiendo capacidad instalada. No lo estaremos utilizando al 100%, ni siquiera en el cuello de botella. ¿Qué podemos hacer para optimizar el negocio? Gestionar la demanda o gestionar la capacidad. ¿Qué herramientas tenemos para gestionar la demanda? Por ejemplo, la modificación del precio. Algunos hablan de si vamos a desayunar a un restaurante, al mismo de las hamburguesas, para no cambiar de ejemplo, si lo hacemos antes de las 8 de la mañana, el costo es 1. Mientras que si lo hacemos después, el costo puede ser el mismo, más un 30%, un 50%, 100% o 200%. Y tenemos un ejemplo conocido internacionalmente de descuentos del 50%, que es el happy hour. Cuando vamos en un momento al mismo restaurante a tomar una cerveza, un trago o lo que fuera, si este horario está generalmente entre las 5 y las 7 de la tarde,
nos van a dar 2 unidades de la bebida que hayamos elegido por cada una que paguemos. Porque básicamente lo que se está tratando de hacer es esa capacidad ociosa de ese horario entre las 5 y las 7 de la tarde, por ejemplo, utilizarla con demanda que originalmente no hubiera correspondido a esa banda horaria. Hacer un descuento en el precio de venta de este servicio tiene todo el sentido del mundo, ya que estaremos dejando de tirar capacidad instalada para transformar esa capacidad tirada en un beneficio económico para el negocio. Entonces, hablamos de gestionar la demanda, pero también podemos gestionar nuestra capacidad. Una forma bastante habitual y simple de aumentar o de hacer variable nuestra capacidad es la utilización de lo que conocemos en algunas industrias como horas extras. Esto es, tenemos personas contratadas para trabajar 8 horas por día, pero ante un pico de demanda lo que hacemos es ofrecerles trabajar horas adicionales contra una paga incremental respecto del salario estándar. Y esto nos permite incrementar la capacidad sin incrementar costos fijos y hacerlo por periodos acotados de tiempo, que idealmente se corresponden con los picos de demanda. De ese modo tenemos una capacidad que va pareciéndose o intenta parecerse a la forma de la curva de la demanda. Otra forma que tenemos de incrementar la capacidad es la educación de las personas que brindan un servicio, por algo llamada la capacitación. Si nosotros entrenamos a las personas encargadas de brindar el servicio, lo que vamos a lograr es un incremento de su capacidad, de su output. Podrán atender a más personas en el caso de un call center, podrán atender a más mesas en el caso de las personas que toman pedidos en este restaurante. Si aprenden a cocinar de mejores formas, los ayudantes del chef podrán sacar más hamburguesas de la cocina por unidad de tiempo, lo que hará que incrementemos la capacidad sin incrementar los recursos. Y eso se traduce como eficiencia pura. Es beneficio que va directamente de la línea de resultados del negocio. Otras alternativas para incrementar la capacidad de los recursos es la aplicación de tecnología, por ejemplo. En el caso de un restaurante o del mismo restaurante donde estamos trabajando con hamburguesas, podríamos darle al cliente la oportunidad de hacer el pedido desde su celular en la mesa y no tener que esperar a que alguien en persona se acerque a requerir ese pedido. Este proceso de toma de pedidos lo podrán relacionar fácilmente con uno de los 8 pétalos de la flor de servicios del MOOC de Estrategia y Marketing de este mismo micromaster.